María Jesús. Sergio. ¿Qué tal? Bien. Una semanita más y el verano aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, el verano está, ya las vacaciones. Sí, bueno, para nosotros el verano son 15 días en agosto. Bueno, esta es la verdad. Tenemos el cerebro, yo lo tengo derretido ya. Va a venir muy bien. Sí. Y bueno, pues nada, un poco tristones, la verdad, con lo que estamos viendo de los incendios que nos están rodeando además a los despachos, o sea, Toledo y Madrid. Sí. Y bueno, pues mucho ánimo, ¿no? Para la y gente. no solamente a los despachos, a nuestras casas, a las Sí, casas sí. de gente a las que apreciamos y queremos y a los que no conocemos, porque esto se está extendiendo por muchísimos sitios. Sí, la verdad es que, es un dolor de corazón. Y lo peor de todo es que todo el mundo aprovecha el momento para pelearse, para discutir, para echarse las culpas en vez de para ayudar a la gente. Y a mí eso... Estamos corrompidos. Estamos corrompidos. A mí eso no me gusta, pero bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro porque nosotros no vamos a arreglar el mundo tampoco. Lo nuestro que tampoco va a ser el vino hoy, porque todavía no hemos hecho el curso de catas, así es que no hemos hecho el curso de catas pues porque no te has apuntado. Y por eso no me lo ha regalado la bodega. Te pasé el otro día un cuestionario. Pero me lo tiene que pasar la bodega, una invitación directa como influencer. Aquí te queremos aquí en el curso de catas. Bueno, vamos a hablar del proyecto de ley de la violencia vicaria. Sí. Esto que suena así tan raro, que acaba de salir, que ya fue anteproyecto y que se aprobó el 14 de julio por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo cual quiere decir que todavía no es ley. Hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo y lo tienen que aprobar en el Congreso. Y es de ley orgánica, que es como un escaloncito más en importancia, para que la gente lo entienda. Bueno, es lo mismo una ley normal que una ley orgánica. La ley orgánica tiene mucho más peso específico en las obligaciones de todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que decir es ¿qué es la violencia vicaria? ¿Qué es la violencia vicaria antes del proyecto de ley? Bueno, lo que es sigue que siendo. Antes del proyecto de ley no había un concepto en sí. Todo el mundo relaciona la violencia vicaria como la violencia que se ejerce hacia los hijos para hacer daño a la madre. A la mujer solamente, eso que quede claro. Sí, esto es lo que se viene relacionando como violencia vicaria hasta el día de hoy. El hacer daño a los hijos por parte del padre. Con la finalidad de hacerle daño a la madre. Con la finalidad de hacer, pero solo a la madre, solo se protege a la madre en ese sentido. Vale. Esa es la definición de violencia vicaria. Que no había una definición. Bueno, que no había una definición, pero era el concepto. Sí. Ahora viene una ley que define ya la violencia vicaria. Ampliando los sujetos hacia los que va dirigida. ¿Y qué será ahora? Pues ahora será esa violencia que se ejerce contra hijos ascendientes, o sea, padres, abuelos, hermanos, personas que dependen de la mujer, de la madre. Y parejas. Y su propia pareja, efectivamente. Y pareja, que esto sí que es una gran novedad. Efectivamente, con la intención de hacerle daño a la mujer. Esa será la definición. Entonces, en el supuesto de que sea una mujer la que ejerce violencia sobre la novia de su exmarido, ahí no estaríamos hablando de violencia vicaria. No. Vale. ¿Por qué? Porque está relacionada solo con la violencia de género y con la... ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que antes estaba como salpicado en diferentes normativas y ahora se hace una ley solo para esto, ¿no? Sí. Entonces, el primer gran cambio, ya lo hemos dicho, son las víctimas protegidas. Sí. Y además se hace una ley solo para esto y reforma las leyes que tocan esto. Reforma Código Civil, reforma Código Penal, reforma Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo lo que va regulando las consecuencias civiles y penales de la violencia vicaria lo reforma la ley orgánica. Por ejemplo, en materia civil entiendo que afecta más al núcleo del derecho de familia, a ¿no? todas las medidas relacionadas con los hijos. Con los hijos, vale. ¿Cómo afecta en el tema de los hijos? O sea, con los hijos tenemos la patria potestad, que es el derecho de decidir sobre ellos. Pues ahí estaría la primera, custodia, ¿no? Sí, y las visitas. Vale. La primera novedad así más importante sería que ahora, siempre que exista una condena firme, una de las consecuencias que lleva aparejadas es la supresión de la patria potestad. Que te quitan la posibilidad de estar con tus hijos. No. La patria potestad. La patria potestad, de tomar decisiones con respecto a tus hijos. Importantes con respecto a tus hijos. Antes
se podía, una vez que tenías una condena por violencia de género, se podía solicitar la suspensión del ejercicio de la patria potestad. Y lo decidía el juez y podía ser que sí o que no. Sí, claro. Ahora es obligatorio en ciertos delitos Cuando hay específicos. condena firme. Cuando hay condena firme y además en ciertos delitos muy específicos. Sí, Vale. en los más graves. Los más graves. Y ahí ya nos metemos en materia penal, que Sí. sería en asesinatos y homicidios, vamos, dar muerte, ¿no? Entonces, claro, si tú cometes un delito de sangre con resultado del fin de la vida, ya por ley, ya el juez no es quien va a decidir si tienes o no posibilidad de tener la patria potestad de tus hijos o la guardia y custodia, sino que directamente por ley ya se te quita. Claro, es que aquí está la gran pregunta. ¿Un maltratador es un buen padre? Esta es la gran pregunta que se plantea, ¿no? Porque la ley, lo que hace esta ley es apartarle absolutamente de sus hijos, como exista una condena firme. Entonces, el debate que se genera es: ¿una persona condenada por malos tratos con una sentencia firme puede ser un buen padre? Yo pienso y esto que es sí. abrir 300 melones, claro. Yo pienso que sí. Yo pienso que no está relacionado. Creo que hay que estar al caso y que hay hombres que maltratan a su mujer, pero que puede ser no lo justifico, pero que puede ser en un momento determinado, en una situación especial, o que incluso se hayan pegado entre ellos, pero ya queda como hombre maltratador. Pero eso no quiere decir que jamás vaya a ponerle una mano encima a su hijo, ni que vaya a tratar mal a su hijo. Muchas veces, de hecho, las agresiones se generan por discusiones, porque cada uno quiere dar lo mejor para su hijo, y se genera aquí, pues ya, cuando los adultos pierden la cabeza y se da la violencia de género. Yo no pienso, y no estoy de acuerdo en absoluto con la ley, que diga que un hombre que esté condenado por maltrato en violencia de género sea un mal padre. Yo no creo que tenga que ser así, sí o sí. No. ¿Tú qué? Ya hablaremos de experiencias que tenemos en el despacho. Yo, salvando supuestos como las condenas que se llaman por conformidad, donde no se entra a ver qué ha pasado, sino simplemente se recibe en muchas ocasiones un mal consejo, en el que se le dice: tú negocia, porque lo que te puede venir es peor todavía. Sí. Y entonces se negocia y te llevas al día siguiente una sentencia condenándote por una cosa que a lo mejor no has hecho, ¿no? Sí. En ese supuesto pues no se valora, pero si se ha celebrado, o sea, si tú tienes una condena por una persona que realmente ha maltratado, esa persona no puede ser un buen padre. Yo lo siento, pero si eres una persona que realmente eres autor de una conducta violenta, agresiva hacia un adulto, no puedes ser la figura de protección de un menor de edad. Entonces, por esa regla de 3, cualquier persona que esté condenada por un delito violento hacia un adulto no puede ser buen padre. Es decir, un hombre que se pelea con otro hombre en la calle por una discusión y pierde los papeles y le mete una paliza, es una persona violenta. Estás siendo un poquito demagogo. No, demagogo no. Estás siendo un poquito demagogo, porque además tú me estás hablando del caso de un hombre que maltrate a la madre. Vale, que es la otra figura. El niño tiene dos figuras de referencia, Entonces, su padre y su madre. Entonces no podemos hablar de violentos. Sí, podemos de personas hablar. violentas. Personas violentas hay muchas y no Estamos pegarían hablando, jamás. Vale, Sergio, en violencia. Estamos hablando de personas violentas dentro de casa. Vale. Y estamos hablando de que a un niño la seguridad se la dan su padre y su madre. Llega el padre y pega a la madre. ¿Ese padre es un buen padre? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no le dejaría que se hiciera cargo del niño después de hacerle eso a la madre. Lo compro. Gracias. Y sin meternos en quién mata, ¿vale? Cuando hay asesinato, homicidio. Vámonos un poquito antes, porque estamos hablando de quién es buen padre o no en cualquiera de sus formas de maltrato. Tú has dicho que cuando una persona está condenada en sentencia firme por violencia de género, no puede ser buen padre. He dicho que salvando casos. He dicho que salvando casos. Y aquí es donde va la gran pregunta.
cuántas personas, cuántos hombres conocemos que han sido condenados injustamente habiéndolo luchado en el juzgado. Condenados injustamente. Sí, sabiendo que se ha columpiado, el juez. Hablábamos de un caso hace unos cuantos capítulos. Caso. No. Condenados injustamente. Sí, condenados injustamente. Cuando la palabra fallo del juez toma su literalidad y ha fallado, y se ha equivocado. Es que existe, no podemos negarlo. ¿Existen? Por supuesto Vale. que existen, no te lo voy a negar, pero no es la mayoría. Y ese hombre, Sergio, y además ese hombre que queda condenado injustamente, tiene que ya no solo está recibiendo algo injusto por parte del Estado, que es que el juez ha hecho de pitoniso y se ha equivocado, sino que además te quito la posibilidad Sí. de cuidar a tus hijos. Sí, porque la premisa es proteger el interés del niño y la ley se hace para intentar llegar al máximo posible. Entonces, siempre va a haber gente que sufra por una consecuencia un poco generalista. Mira, yo no estoy de acuerdo con esta ley que No, sea bueno, así ya, tan, yo lo tengo tan muy tal, bien, pero es pero que- porque creo que hay que estar al caso y creo que a lo mejor la medida más idónea no sería matar la mosca a cañonazos, sino someter a ese hombre a un informe que no sea de la casa de la mujer, a un psicólogo, Pero vamos a un a ver. informe psicológico y pericial que se vea si esto es una persona agresiva o no, si es apto para estar al cuidado de sus hijos o no. Eso lo veo más ajustado. Hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo contigo, que es que en cualquier situación hay que estar al caso concreto. Tú no puedes, entiendo que no es acertado, que como medida general se suprima, entiendo que no es acertado. Entiendo que hay que estar al caso concreto y que es mucho más correcto lo que se hace ahora de se ve una situación, se ve un procedimiento de violencia y una vez que hay una condena, quien quiere que se prive de la patria potestad mete una demanda de privación de patria potestad y se somete eso a consideración. Y no de patria potestad, sino del ejercicio de la patria potestad. Porque la patria potestad son derechos y deberes que uno tiene por el hecho de ser padre y esa es irrenunciable y es intransmisible. Entonces, se debería privar en todo caso del ejercicio de la patria potestad. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que ir al caso concreto. Esto es cierto, pero es que es más... muchos jueces incluso están en contra de que se apliquen automáticamente ciertas restricciones en los derechos de los padres con los hijos en una situación claro, normal pero de esto violencia. es una gran diferencia que trae lo que había hasta ahora bueno, lo que se anuncia, ¿no? Como ley, este proyecto de ley, que es que antes el juez tenía más capacidad de decidir y estar al caso y ahora ya se le impone por ley. Ahora ya por ley esto tiene que ser así y ya no puedes decidir en esto. Yo personalmente creo que se pierde un poco esa flexibilidad que hay que tener para poder estar al caso. Ahora ya a todos los borregos les meten a Hombre, la hay misma corrala. situaciones en las que evidentemente una de las consecuencias tiene que ser que tú no tengas capacidad de decidir sobre tus hijos. Si lo que tú has hecho en casa ha sido crear un infierno para tu hijo, es evidente que... Pero si tú tienes una discusión con el novio de tu exmujer y te condenan por violencia de género o por violencia vicaria, porque tenéis una discusión y os liáis Sí. a mamporro los dos, pues es bastante injusto que Claro. eso lleve aparejado que tú no tengas ninguna relación con tus hijos, porque dicen eso de ti, pero a lo mejor la pareja de tu exmujer hace algo para ponerte a ti calentito. Efectivamente. Que es que son situaciones, yo qué sé, no sé. Ahora vamos a otra gran diferencia, que esto es ya en qué juzgado te vas a ver. ¿vale? Efectivamente. Porque Esto es si así. yo antes me peleaba con el padre de mi mujer o con el novio de mi mujer, esto lo llevaba a un juzgado de instrucción normal que no estaba relacionado con el juzgado de violencia de género. Ahora, si yo tengo una pelea con alguna de estas personas, ya directamente lo va a tener que enjuiciar el Claro. juzgado de violencia de género, donde se me va a enjuiciar por las lesiones que he podido causar a este hombre y
por el delito de violencia sobre Sí, la es que mujer. se va a incardinar Es como decir, un ya delito. voy a tener 2 denunciantes. Me voy a tener que defender de 2 personas, del novio de mi expareja y de mi expareja, porque ahora ella también es parte en el procedimiento. ¿Esto por qué? Pues porque si yo he agredido al novio, es Que para eso- hacerle mal a ella, y entonces ese mal también se tiene que juzgar. Pero Esto, es que yo creo que a lo mejor lo van a meter como una única conducta, ¿eh? Porque lo van a incardinar dentro de la ley de violencia. Entonces, realmente, bueno, eso tenemos que ver cómo lo desarrollan, realmente ¿eh? son 2 sujetos los Sí, sí, pero que perjudicados eso hay que y ver cómo lo realmente desarrollan. sería una condena doble, ¿eh? Debería, a ver cómo se desarrolla. Es que hay que verlo. Y esto se suma a la saturación que ya se viene generando en los juzgados de violencia sobre la mujer, porque ya con una reforma anterior se metió que cualquier delito de índole sexual ya no lo llevan los juzgados de instrucción, los normales, sino que ahora ya también los llevan los juzgados de violencia. Bueno, y cualquier procedimiento de familia. Cuando Claro. se produce un hecho de violencia, Claro. se lo come también el juzgado de violencia. Entonces, si yo antes me divorciaba en un juzgado normal hasta que hubiese violencia de género y entonces se tenían que inhibir iba a al beber juzgado de desde el violencia. micrófono. Sí. Es por Esto es enfriar por el un mes de poquito, julio. ¿eh? Es para enfriar un poquito la cuestión. Si yo antes me divorciaba en un juzgado normal y daba igual que me hubiese o no peleado con el novio de mi pareja, de mi expareja, ahora bastará con que yo tenga un enfrentamiento con los padres de mi expareja o con el novio de mi expareja, algo que es súper normal en los divorcios, para que ese divorcio ya lo asuma el juzgado de violencia de género. Esto es importante. Sí, sí. Esto es importante porque lo que pasa es que, claro, la ley, este proyecto de ley Pero bueno, escucha. tampoco ha sido fácil. Dale tiempo a esto. Porque no sé. Este proyecto de ley que tampoco ha sido fácil de estudiarlo para nosotros, porque está desarrollado de una manera muy opaca, o sea, es muy escaso. Claro, porque No. tiene muchas dudas que resolver, ¿no? Sí. Y tiene muchos puntos débiles. Débiles. ¿Sabes los que se ha desarrollado? Los que ya existían. Por ejemplo, Ya. la audiencia al menor. Sí. Lo mete como una novedad. ¿Qué es la audiencia al menor? Esto ya lo hemos hablado muchas veces, que es que pero esto está reconocido desde la Convención Internacional de Derechos del Niño del 89, que la asume España un añito después, y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, o sea, esto está más que desarrollado. ¿Pero qué es la audiencia al menor? Que que era lo que iba a decir, déjame terminar la frase, es que te estoy diciendo esas leyes para que veas que esto lleva mucho tiempo, que ¿Qué es la en audiencia menor? cualquier... vamos a cortar, ¿eh? Venga. Que en cualquier procedimiento en el que se adopten medidas que tengan consecuencias para un menor de edad, se le tiene que dar audiencia. Lo que pasa que hasta ahora lo que había era que tenían que tener 12 años o madurez suficiente. Que tenían que ser escuchados en el juzgado. Sí, tienen que ser escuchados en rigor en todos los procedimientos que les competen. Y ahora esta ley, este proyecto de ley, dice lo mismo. Sí, refuerza un poco el trámite de audiencia, pero es que al final, si tú no lo haces en un procedimiento normal, no le das audiencia y alguna de las partes lo ha solicitado, ya tienes un mecanismo para un recurso de apelación, si no te gusta la decisión. Luego trae una serie de consecuencias penales que son novedosas. La ley, el proyecto de ley contra la violencia vicaria trae unas medidas para proteger a las víctimas, ¿vale? Que son unas medidas que, para que nos entendamos, impiden publicar ciertos mensajes relacionados con el delito o hacer, bueno, pues los típicos reportajes que están saliendo. Y esto es una novedad. Esto es una novedad en el sentido de que no estaba legislado tan fuertemente una prohibición de poder publicar algo relacionado con el delito, que se hace para proteger a la víctima, para no revictimizarlo y tal. Entonces, ahora se supone que cuando estamos en el momento más incipiente, cuando está empezando el procedimiento, el juez puede tomar una serie de medidas por las que prohíba publicar mensajes relacionados con el delito, hacer reportajes televisivos o que nos puedan dar dinero, y mucho ojo con, bueno, pues con esto, ¿no? Con las redes sociales donde publicamos todo,
porque se puede dictar por medio del juez que se prohíbe tratar ese tema. ¿Se puede ver como una especie de censura? Se puede ver. Por otro lado, esta ley, como lo pone, es que es para proteger a la víctima, para que el dolor no sea mayor, pues si han matado a mi hijo... Es una respuesta social a casos que han habido, que han trascendido mucho. El del niño en España, Gabriel, por ejemplo, Gabriel, que tuvo mucho bombo, el de José Bretón. Son situaciones en las que has hecho daño y si encima publicas, pues haces más daño, porque José Bretón escribió un libro. Claro. Entonces, claro. Te llevas un beneficio económico de una desgracia. Entonces, claro. Claro. Al final les estás reviviendo otra vez, una y otra vez. Y estás ganando dinero. Y estás ganando dinero. Ahí es donde está. Ahí es donde se ha limitado. Porque ya existía, ¿no? El que se ha llevado un beneficio haciendo esto de forma ilícita o haciendo daño, los beneficios se le podían retirar, pero es que ahora directamente esto ya es... Antes digamos que estaba legislado a pasado. Cuando esto ocurre tendrá consecuencias. Ahora ya se mira a futuro. Esto ha ocurrido y el juez va a prohibir, y además va a decir qué cosas va a prohibir que no se pueden hacer respecto a este caso. E incumplirlo, pero incluso por la propia prensa, o sea, ya no solo, pues eso, redes sociales, YouTube, Instagram, tal, hacerlo por la propia prensa supondrá un delito de desobediencia. Ahora, ¿nos vamos a enterar de todos los autos, de todas las cosas? No, porque eso queda privado, ¿no? La decisión del juez queda en privado. ¿O qué? ¿O no? No, porque si en el mediático no. Si tú vas a limitar la intervención de las redes sociales y de la prensa y de personas que están ayudando al que se va a beneficiar con la publicación del delito que ha cometido, pues es que se tendrán que enterar. Ya. Y volviendo al tema del buen padre o el mal padre, podemos llegar a la conclusión de que el hombre que ha maltratado a la mujer sí. Puede ser un mal padre y no se le puede dar la custodia. ¿Y el hombre que se ha peleado con el novio de su exmujer es un mal padre? Te lo he dicho antes. Lo que pasa es que no me escuchas y no me estás dejando hacer frases largas porque me cortas. Pero te lo he dicho antes. Te he dicho que sería tremendamente injusto cortar las relaciones de un padre con sus hijos porque se pelee con el novio de la mujer. Vale. Entonces, está demasiado genérico. Claro. Claro. Es verdad que hay que proteger al menor y que es el interés superior, pero claro, aquí se ha hecho ya un mantra... No, lo que pasa que es que se intenta blindar tanto una situación con una muy buena intención, pero es que se intenta blindar tanto que al final está generando una situación tremendamente injusta. Entonces hay riesgo de automatismo. El riesgo de automatismo está... No en esta intención, sino el riesgo de automatismo está en lo que ya pasaba con el artículo 94, es decir, con las estancias, traduzco, con las estancias, que muchos jueces directamente había una denuncia por violencia y automáticamente suprimían un régimen de visitas. Pues ahora puede ser que automáticamente no supriman la patria potestad, pero sí que la suspendan. Ya, hasta la sentencia firme que se te va por delante. Claro, es que ahora... La sentencia de violencia de género o de violencia sobre la mujer tiene que traer un apartadito más, que es qué ocurre con la custodia definitivamente y con la patria definitivamente, que antes no las traía para normal salvo en delitos muy gores. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado un poquito dentro de que claro, que este proyecto es lo que decimos, no está madurado y ha aprobado tiene muchos agujeros. Ha aprobado una primera criba importante. Entre colegis. Pero tiene que ser desarrollada. Claro, la han aprobado los ministros, entre ellos, no se van a quitarla esta, para poder llevarla al Congreso. Es complicado, porque a ver quién le pone el cascabel al gato, a ver quién dice que no sale adelante algo que tiene como objetivo proteger a los niños y proteger a la mujer. A ver quién... Eso por un lado. Y por otro lado, es que es innegable que hay que retocar y que hay que tener mucho cuidado con no cargarte derechos fundamentales de mucha gente. Ya. Para cerrar así un poco con una pregunta. ¿Qué opinas que el mismo
comportamiento, es decir, que si una mujer pega a la novia del hombre, de su expareja, no tenga consecuencias a efectos de patria potestad o de quitarle la custodia, y si lo hace el hombre, sí. Sí puede tener consecuencias, pero no van a ser automáticas. ¿Qué opinas de esta diferencia que marca la ley? Que creo que es una gran grieta. Yo creo que te contesto con lo que te he dicho antes, que cada caso debería ser revisado individualmente y todavía estamos a tiempo de que eso no sea una cosa, un castillo en el aire. Yo creo que en cuanto se pongan a pensar un poquito, si una madre no está capacitada o un padre no está capacitado, pues oye, no están capacitados. Ahí estamos de acuerdo. Lo que no estoy No, es yo que muy tú de quieres acuerdo es generar si aquí se... una discusión que no. Lo que no estoy de acuerdo es que se vaya a frenar este tren. Es decir, tiene visos de que la ley esta vaya a salir adelante. Hombre, yo creo que, a ver, yo creo que tiene que Con salir sus adelante, cañonazos. Yo creo que tiene que salir adelante. Pero con sus cañonazos. Porque hay cosas que están mal estructuradas. Hay casos que son muy sangrantes y cada vez Totalmente. más frecuentes, y esto salir adelante tiene que salir adelante, pero con un poquito de cordura. Claro, pero el problema es que es muy posible que salga sin ese poquito de cordura que le falta a esta ley, y eso lo convierte en una ley algo injusta. Tampoco es una novedad. Me voy. Adiós. Chao.